Ahora sí. Ahora sí estamos. Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este nuevo webinario que realizamos desde la Secretaría de Graduados, en esta oportunidad con Gustavo Scott, referido a Derecho de Autor y Educación a Distancia en tiempos de COVID. La verdad que este es un ciclo que desde el comienzo de mes venimos trabajando en este nuevo contexto que es para todos la pandemia en la que estamos atravesando, con las dificultades y comenzando a trabajar de esta manera que es para todos muy distinta. Pido disculpas en un primer momento porque estaba planificado hacerlo mediante Google Meet, pero por la cantidad de asistentes que hubo y de inscripciones, bueno, nos pareció que lo correcto era transmitirlo vía Facebook para poder incluir a todos los interesados. Hoy nos va a acompañar el doctor Gustavo Scott, que bueno, va a presentar el doctor José Mercado Sala, a quien paso la palabra. Desde ya, muchísimas gracias a todos y en su momento también podremos explicarles, bueno, con Manuel González Camacho, mi colega y subsecretario, cómo será la modalidad a la hora de las preguntas y respecto a la asistencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Agustín. Bueno, muchas gracias a todos los asistentes por haber demostrado el alto interés que generó y la expectativa que generó esta actividad. Para nosotros es un orgullo y un placer tener a este invitado, que siempre nos encanta tenerlo de manera presencial, pero bueno, la realidad nos convoca a manejarnos de manera virtual. Te vamos a deber, Gustavo, lo que son los agasajos gastronómicos propios de nuestra ciudad, que en algún momento entonces los vamos a hacer efectivos. Te agradecemos mucho por estar con nosotros, lo presento, no necesita presentación Gustavo Scott, todo aquel que le guste navegar por las redes puede conocer rápidamente su amplio currículum, basta decir, es doctor en Derecho, algo que ya se supone, profesor a tiempo completo en la Universidad Austral, es exdirector de la Dirección Nacional de Derechos de Autor, director del Máster de Propiedad Intelectual que propone la Universidad Austral, es creador también del Centro de Propiedad Intelectual. Gustavo Scott es la palabra autorizada para dirigirse a todo el sistema educativo de la actualidad, no solamente a los profesores, docentes, ¿no es cierto?, sino también a los educandos, a los titulares o administradores de instituciones educativas. Estamos en tiempo de enseñanza a distancia y por eso desde la Secretaría de Graduados creímos propio dar lugar a este webinario con la persona autorizada no solamente a nivel nacional, sino también a nivel regional y, por qué no, universal. Es asesor científico de la OMPI, participó de diversos proyectos también de CONICET y otros centros de investigación. Gustavo es la persona a convocar en esta pandemia para todo lo que tiene que ver con temas educativos. Por eso es que, no viniendo a escucharnos a nosotros, sino a Gustavo, te cedemos, Gustavo, la palabra. Muchas gracias nuevamente por parte de la Universidad Nacional de Córdoba y para deleitarnos con todos tus conceptos y todos tus conocimientos que siempre generosamente nos transmites. Doc, Gustavo, sí. ahí está.
Ahí no se le escuchaba, estaba con el micrófono silenciado. Perdón, comienzo de nuevo con los agradecimientos, pido disculpas. Bueno, no, que es un gusto estar otra vez en la Universidad Nacional de Córdoba, aunque sé que también hay estudiantes y docentes de otras universidades del país. El año pasado pudimos dar un curso con la Dirección Nacional de Derecho de Autor en la Facultad de Arquitectura en Córdoba. Y lo cierto es que hoy vamos a poner un poco el foco en las aulas virtuales, porque si bien es un modo de enseñanza que ya venía poniéndose al día en varias instituciones, varias universidades, sobre todo mucho en el posgrado, pero también de a poquito en la educación secundaria y casi nada en la educación primaria, me parece que algunas de estas prácticas llegaron para quedarse y cada vez hay mayor innovación tecnológica y mayor disposición de medios para tratar de que la distancia se parezca lo más posible a la presencialidad. Si les parece, voy directamente ya a compartir pantalla y una presentación y con esa comparto de este modo el PowerPoint y voy ya dirigiéndome a ustedes con el PowerPoint. ¿Me pueden informar si ya se ve correctamente? Me confirman entonces que se ve bien. Bueno, muy bien, comenzamos entonces. En primer lugar, un listado de temas que vamos a ver hoy. Voy a tratar de continuar con este orden que les presento allí. Primero, qué implica la educación virtual, qué cambios implican el proceso pedagógico y dentro de ese proceso, rol de la institución, que es muy importante, de las autoridades de la carrera, de los docentes, bibliotecarios y alumnos. Entiendo que la mayor parte del público son docentes, así que preparé un poco y adapté esto para ellos. ¿Qué requerimientos en temas jurídicos o técnicos hacen falta de las plataformas, aunque no soy un técnico? El proceso de creación de contenidos y utilización de contenidos en las plataformas virtuales. La creación a cargo de profesores, docentes, también a cargo de los alumnos. ¿En qué medida el aula virtual es equiparable al aula física para algunas excepciones o usos específicos del derecho de autor? Dentro de los contenidos necesarios para el proceso de enseñanza vamos a ir viendo distintos tipos de formatos, obras literarias, obras audiovisuales, fotografías, obras artísticas. Ese tipo de contenidos, algunos serán de uso libre y gratuito, otros estarán bajo limitación y excepción, otros requieren licencia. Y por último vamos a ir cerrando con los derechos de imagen de profesores y alumnos porque las plataformas es una transmisión a distancia, está en juego la imagen del docente, pero también la imagen de los alumnos, y hay una disposición específica del Código Civil respecto de los derechos de imagen que son de aplicación a las aulas virtuales. Entonces, en primer lugar, la educación virtual tiene algunos impactos directos. La sincronía, o sea, el diferimiento en el tiempo y el estudio individual fue la primera modalidad que ya empezó hace bastante tiempo, con los llamados cursos en línea. Yo recién ya compartí. Perdón, ¿me están escuchando? ¿Alguien me pueda confirmar que me está escuchando? Sí, Gus. Perfecto, ahí dice que sí. Gracias. Muy bien. Volvemos a compartir la pantalla. Ok. Bueno, entonces, los primeros cursos virtuales eran transmisión asincrónica en línea, donde había una plataforma y el alumno ingresaba, veía los contenidos con unas ciertas unidades. Terminada una unidad había probablemente un test de autoevaluación. En algún caso había algún tipo de video. Lo que siempre había era material diseñado, desarrollado específicamente para ese curso o para ese módulo o tema. A veces había material producido por terceros, como puede ser un capítulo de libro o un artículo. Pero básicamente lo que había era un ingreso y egreso a la plataforma del estudiante cuando quería y disponía de los materiales, iba avanzando y terminaba con un test. Luego fue posible, porque el ancho de banda lo permitía, que las clases
se pudieran transmitir en vivo. Y había entonces en ese momento una cierta sincronía, un streaming de la clase dictada en vivo. Había alumnos presentes en el aula, había alumnos a distancia y había también materiales de lectura y había examen. Y era una modalidad que permitía que una persona que vivía en otra localidad estuviera escuchando la clase o eventualmente la clase se grababa y el alumno podía ingresar luego y mirarla. Lo que tenemos hoy, el famoso o llamado Blended Online, es mezcla de sincronía, donde los alumnos tienen que estar presentes y escuchar al profesor o profesora, con etapas asincrónicas de lectura previa, de ejercicios posteriores. Incluso las plataformas que tienen mayor flexibilidad permiten trabajo en grupo. Hay plataformas como Zoom, por ejemplo, que permiten armar equipos de trabajo. El profesor le da unas consignas y el profesor mismo ingresa al grupo donde está ahí 5 o 6 alumnos, verifica cómo están trabajando, comparten luego los resultados y se silencia el micrófono, se abre el micrófono y se contestan preguntas, a veces en vivo, otras veces preguntas al final, como seguramente haremos aquí. Es un recurso que el profesor tiene. En principio se está utilizando muchísimo, mucho más estos días y va a seguir durante un tiempo. Y lo que trata el docente, lo que trata la institución y el docente es asemejarse lo más posible a esa presencialidad donde el contacto inmediato con el alumno permitía lo que se llama la formación del perfil basado en competencias, donde no era solamente transmitir conocimiento, que para eso podrían ser los textos, sino también ejercitación, habilidades y también valores, una cantidad de elementos que no siempre es posible hacerlo a la distancia. Entonces el profesor está buscando y continuamente ensayando modos de seguir despertando la curiosidad del alumno, sobre todo tratando de vencer la barrera del multitask. ¿Por qué? Porque el alumno puede estar mirando la pantalla y al mismo tiempo con el celular haciendo otra cosa, o con otra pantalla jugando, no sé qué, el profesor ni siquiera sabe. Y lo peor para un profesor es ser aburrido. Perdón que sea tan bruto y tan directo, pero pareciera que el peor pecado de un docente hoy día es ser aburrido, ¿no? Y que tiene que tratar de captar la atención y ser un entretenedor. Bueno, todos los recursos que tenemos a disposición apuntan a que la educación sea atractiva, porque de modo atractivo se pueden transmitir los valores, los conocimientos. Puede ser conocimientos súper importantes o de mucha relevancia, pero un profesor que no lo hace atractivo, la verdad que pierde esa calidad de entrega, del delivery, el teaching que le llaman los norteamericanos. Bien. En la educación a distancia, lo más importante, me parece a mí, es el rol que asuma la institución. Luego las autoridades de la carrera, luego los docentes y finalmente los alumnos. ¿Por qué la institución? Porque la institución debe tomarse esta modalidad con la misma seriedad que aunque se toma la presencialidad. Y así como está muy preocupada de que el ámbito del aula sea agradable, de que se cumplan horarios, de que haya infraestructura, del mismo modo tiene que buscar que el aula virtual se convierta en ese ámbito bajo control y dirección de la institución, donde los objetivos pedagógicos se cumplen a través de las directivas que dan las autoridades de la carrera. Las autoridades, a través del cronograma, a través del programa de estudios, del sílabus, van intentando que se cumpla con la currícula y eventualmente con lo que sería el reglamento de la carrera, con el plan de estudios, con lo que aprobó en su momento la CONEAU. No ha habido tiempo de que todos los cursos presenciales se hayan adaptado a lo que la CONEAU solicita, pero hay que adaptarse, no hay más remedio. Lo que no podemos permitir es que baje la calidad. Por lo tanto, el que debe llevar el control del aula virtual es la institución. Y a partir de la institución, las autoridades de la carrera. ¿Cómo? Primero, evitando los riesgos de la informalidad. Hay que hacer todo lo posible para que los profesores den la clase en aula virtual que sea la estructura de la universidad. Y si bien no está mal y uno puede improvisar y dar una clase a través de Facebook Live o puede darla a través de Instagram, tiene que haber una plataforma y tiene que haber un lugar donde el alumno esté obligado a estar con sus pares, donde esté obligado a escuchar al profesor, donde tenga que responder, donde pueda preguntar, donde se sienta parte de esa comunidad educativa, y hay que evitar la informalidad donde pareciera que
es lo mismo que ir a ver un video que a alguien le interesa en YouTube o un TikTok. No puede equipararse la educación en un aula virtual al TikTok. Por eso, me parece que además del reglamento, del plan de estudios, hoy hay que tener en paralelo unas buenas prácticas, un reglamento de las aulas virtuales, donde esté claro los accesos, donde esté claro los horarios, donde esté claro quién es el moderador, cómo se pregunta, cómo se participa, cómo son los foros. Y los profesores tienen que utilizar plantillas y diseños porque está en juego también la institución, no solamente él como docente o ella como docente, sino también la institución que es, en definitiva, quien otorga el grado, quien evalúa, quien verifica que se cumplan con los estándares. Entonces, esas plantillas van a indicar dónde aparece el nombre del profesor, de qué modo lo reciben los alumnos, si pueden intervenir, qué tipo de ejercicios, y tiene que haber autoridad de la carrera o autoridad de la institución que audite el aula virtual en los estándares que la institución quiera, ya sea la presencia en tiempo real, ya sea la respuesta a los ejercicios, ya sea la participación a través de los foros. Tiene que haber un cierto control que está en ese reglamento. Y ese reglamento tiene también las condiciones de propiedad intelectual de esos contenidos. ¿Qué contenidos se comparten? ¿En qué condiciones se comparten? Las plataformas, por ejemplo, tienen que ser de acceso restringido para que el alumno tenga los materiales dentro de ese aula y no esté disponible de cualquier modo, especialmente si son materiales que tienen propiedad intelectual o están protegidos por derecho de autor. Y siempre van a tener derecho de autor, aun cuando sean elaborados por el mismo profesor. El profesor es el autor en ese caso, y puede ser que la institución sea la titular del derecho de autor. Y habrá documentación a firmar, condiciones de acceso, incluso buenas prácticas y pautas, por ejemplo, de cómo hay que estar presente, de cómo se interviene, de qué tipo de bromas se pueden hacer, no se pueden hacer, así como hay distracciones y circunstancias en el aula presencial, también las hay en las aulas virtuales, ¿no? Bien, entonces por lo pronto lo que necesita la institución es una licencia de plataforma, muchas son gratuitas, Moodle es la más conocida, el alumno tiene que tener un acceso y una validación, tiene que ser personalizado. ¿Para qué? Para que el profesor pueda comunicarse de modo directo con él y el alumno pueda comunicarse con sus compañeros, con los demás profesores. Para las evaluaciones, o sea, que tiene que ser una plataforma controlada, es un ámbito educativo, esa aula. Y ahí la institución tiene que ser muy cuidadosa de algunos temas, por ejemplo, la confidencialidad. Hay situaciones que a veces son típicas. Las calificaciones en el aula virtual no necesariamente son públicas, lo más probable es que sean personalizadas. Y si hay intervenciones buenas, malas, deben resguardarse. Y lo mismo la privacidad respecto del intercambio y diálogo de un profesor con un alumno o con un grupo de alumnos. Lo mismo respecto del respeto a la libertad de expresión, que los alumnos puedan opinar, que el profesor pueda opinar, y que esa opinión esté en un ámbito de pluralidad, pero a su vez, si la institución tuviera, que siempre lo hay, un código de ética, unos valores que se respeten, así como también la dignidad personal de los participantes, porque el aula virtual tiene a veces las mismas taras y los mismos problemas que tiene el aula presencial. Puede haber bullying perfectamente en las aulas virtuales, como las hay en las aulas presenciales. El foro de discusión, el rol de los moderadores también tiene que estar de algún modo regulado y quién es la persona que los dirige y cómo. Y si bien hay libertad de expresión y opinión, justamente el respeto a los demás hace que tenga que haber alguien que tal vez modere ese diálogo y ese debate, ¿no? Luego estamos frente al problema de los contenidos. El profesor prepara su clase, dicta su clase, y ahí tenemos un continuum donde el programa se divide en módulos o temas o bolillas o como fuera, y cada uno de los temas o cada una de las clases, con el término horario que corresponda, va a tener un antes, un durante y un después, y hay contenidos que a veces el profesor tiene que hacer una entrega o ponerlos disponibles para que el alumno los vea con anticipación, es el típico material de lectura. Puede ser un manual, puede ser un capítulo, puede ser noticias, material de lectura, de nuevo genérico. Hay presentaciones de PowerPoint y otras que puede ser durante, pero a veces con anticipación se entregan.
Y hay otras plataformas que no son de Office, como el PowerPoint, que también se utilizan con frecuencia. El profesor puede desarrollar ejercicios y puede pedir a los alumnos que lleguen a clase con consignas para empezar un debate antes de comenzar. Esos ejercicios podrían tener derecho de autor, pueden ser originales y creativos. El profesor puede pedir que los alumnos vean un video, una película, una serie, una animación, un corto. Y puede ser también que en el material se incluyan fotografías, mapas, gráficos, ilustraciones. Todos materiales que tienen algún contenido protegible o no por derecho de autor, que vamos a irlo viendo luego. Luego, durante la clase, el profesor dicta su clase y está delante de los alumnos, aunque sea por una pantalla, y su imagen está siendo captada y reproducida en cada uno de los ordenadores y computadoras de los alumnos en sus domicilios. El profesor implícitamente está dando la autorización para que su imagen sea utilizada, pero también su imagen es grabada. Hay muchos sistemas que permiten que no sea solamente el delivery en streaming, en tiempo real, sino también grabado para luego reproducirlo, que viene en el después. Bueno, ahí uno puede preguntarse, ¿hay autorización del profesor para que se lo grabe, para que se lo vea luego, para que se lo vea luego de qué modo, durante cuánto tiempo? El profesor puede dar el consentimiento, puede ser que no le guste cómo quedó. En fin, hay una cantidad de interrogantes ahí que la institución tiene que preguntarse respecto de la fijación y grabación de esa clase y también de la participación de los alumnos. Puede ser que el profesor utilice videos y animaciones durante la clase y vamos a ver cómo es posible esto con el derecho de autor. Y luego el profesor también utilizará, depende de las disciplinas, música, enseñará arte, historia del arte, puede haber danza, en fin, es posible hoy día utilizar los medios tecnológicos para cualquier tipo de contenidos y a veces, dependiendo de la disciplina, usan 2, 3, 4 cámaras y hay un operador y hay un productor que va combinando. Bien, depende de la tecnología que se disponga, de la disciplina, de la institución, pero son todos recursos que están disponibles que hay que evaluar oportunamente. En el después, también tenemos materiales de lectura y tenemos la clase y el PowerPoint y cualquier otra presentación. Y el alumno también tiene sus propias creaciones y el alumno es autor de aquello que él elabora, ya sea post clase, vía ejercicio, vía monografía, vía informe, vía reporte, examen. Y aparecen los problemas de plagio y otros tipos de fraude, que así como se dan de modo presencial, se dan en línea y están el plagio en átomos como el plagio en bytes. También hay que preguntarse por cuánto tiempo va a estar disponible, si es accesible por cualquiera, si es solamente por los alumnos hasta el examen y eventualmente si los materiales de lectura el alumno se los va a poder quedar o el alumno los va a poder leer, disfrutar solamente mientras dura el curso y terminado el curso ya no están disponibles. Estos son elementos que las instituciones, las carreras y los docentes deben tener en cuenta en ese continuum desde que el curso comienza hasta que termina. Respecto a los materiales, hay tres categorías de materiales, 3 grandes categorías. El primero de todos son los materiales libres y gratuitos. Libre y gratuito no es lo mismo, aunque en idioma inglés free and free usan la misma palabra para cosas distintas, nosotros entendemos claramente que algo libre es algo que no requiere autorización y gratuito es porque no requiere pago. Hay materiales libres donde la autorización ya fue dada, por ejemplo, cuando el titular es la misma institución, la universidad, el colegio, o eventualmente, si el colegio es estatal, el ministerio, la dirección de escuelas, la Secretaría de Cultura, u otro organismo público. Un ejemplo claro es la plataforma educ.ar, donde hay materiales disponibles para los docentes, y otras tantas, donde esos materiales, los docentes en general ya saben dónde hay cosas útiles y que están disponibles porque fueron elaboradas específicamente y están bajo esa libertad y gratuidad. También es de acceso libre y gratuito el material que el profesor mismo preparó para su curso, y esto me parece a mí que es muy relevante porque hay que intentar cada vez más que el profesor se embeba de sus contenidos y como es el que lo dicta, él es el que mejor sabe cuál es el modo de transmitir, y transmite por escrito y transmite oralmente, y transmite con sus gestos, y transmite
de todas las modalidades posibles, con lo cual el mejor material probablemente sea el propio que hizo el material o el que hizo la cátedra en su conjunto. A modo de ejemplo, pongo ahí el link, un clásico para los que estudiamos Derecho, que es el doctor Gordillo en Derecho Administrativo. Hace tiempo tiene sus libros puestos de modo libre como PDF. El que los quiere en papel también los puede comprar en papel. Luego hay material que está libre y gratuito bajo licencia Creative Commons. Cualquiera de las licencias Creative Commons permiten compartir el material. Hay distintas categorías, pero la más básica es permitir compartir. Y entonces, un material hecho bajo Creative Commons es perfectamente distribuible entre los alumnos del curso. Otro material interesante, pero ya más para posgrado o para las carreras de grado, no tanto para secundario y para primaria, son los materiales de los repositorios institucionales de acceso abierto. Argentina tiene una ley por la cual todos los resultados de investigación obtenidos con fondos públicos, ya sea financiados por la agencia, por el MinSIT, por el CONICET o por las becas universitarias, deben estar disponibles en repositorios institucionales de acceso abierto que de a poquito se van creando y cada universidad va teniendo el suyo. En algún caso la biblioteca de la universidad del CEP lo administra, y esos materiales están disponibles online y el profesor lo que hace simplemente es referenciarlo. Acá puse como ejemplo de la Universidad Nacional de Quilmes, y lo que hace el profesor es indicar mediante un link que este material está en el repositorio, el alumno lo baja y eso no hay ningún inconveniente y es de acceso abierto. En otros casos hay autorizaciones implícitas porque la misma institución lo ha subido y lo tiene disponible sin ningún tipo de restricción. Es el caso, acá puse un ejemplo del manual de matemática preuniversitario de la Universidad Nacional del Litoral. Hay decenas de estos. El profesor, si encuentra material adecuado y que se adapta a su curso y que es libre y gratuito, no tiene ningún problema en disponer de él. Hay muchísimas posibilidades, obviamente no todas, y si el conocimiento es muy específico, a veces no está disponible libre o a veces no está disponible gratuito, que es el material que sigue. En este caso, tenemos materiales libres, pero bajo remuneración. ¿Libres qué quiere decir? Que el material es parte de un repertorio, no hay que pedir permiso para utilizarlo en la medida que se cuente con licencia. O sea, no hay que pedir permiso dentro del repertorio administrado por una entidad, por ejemplo, entidad de gestión colectiva. Lo que sí hay que tener licencia, y esas licencias son remuneradas. Las licencias, por lo general, son institucionales. Las licencias las toman o la universidad, o el colegio, o el consejo profesional, depende de quién sea la institución donde se dicta el curso. En el caso de Argentina, hay sociedades de gestión colectiva para muchas formas creativas. Por ejemplo, para la música está SADAIC, o está ADI y CAPIF para el caso de las grabaciones de música, o Argentores para los guiones de cine o televisión. Para las obras literarias existe CADRA. CADRA es una entidad que no tiene el reconocimiento legislativo o normativo que tiene SADAIC, que tiene Argentores, pero tiene una ventaja muy importante, y es que administra un repertorio muy amplio. Por un lado, administra un repertorio muy amplio de editoriales y autores argentinos. Por ejemplo, hay muchas editoriales universitarias, la Universidad de Quilmes, la Universidad de Lanús, la Universidad creo que la Universidad de Cuyo también, muchas de las universidades que pertenecen al CIN, otras al CRUP, que son parte de CADRA. Muchos de los libros, de los sellos editoriales de las universidades son parte de CADRA, y también de editoriales comerciales. ¿CADRA qué hace? Recibe la autorización de las editoriales y los autores y administra ese repertorio autorizando a que las instituciones utilicen licencias digitales para reproducir digitalmente o analógicamente, para el caso de las fotocopias, pero la fotocopia hoy día no es relevante y no para el aula virtual, hasta un porcentaje de una obra, 20% en el caso de libros, o capítulo completo en el caso de revistas y publicaciones periódicas. Y la universidad puede, en su aula virtual que tiene que ser de acceso restringido y donde accede solamente el alumno matriculado y con un password, poner el material para que el alumno lo lea en esa aula virtual de acuerdo a las indicaciones del docente correspondiente al curso. Esas licencias son por alumno, por lo general. No tengo el valor actual de la licencia de CADRA, pero es un valor anual. Hasta el año pasado, la última vez que averigüé, creo que eran 200 pesos por alumno por año,
era un valor bastante razonable, probablemente ahora sea bastante más por el tema inflacionario que estamos padeciendo, pero son licencias razonables pensando que muchísimo del material va a ser licenciado vía este medio y los alumnos van a poder estudiar y van a poder disponer de ese material mediante la licencia que pague la universidad. ¿Dónde está el gran problema? Es un problema presupuestario. Las universidades tienen que empezar a considerar en sus presupuestos y las que dependen del Estado Nacional, en el presupuesto del Estado Nacional, un porcentaje para digitalización. En otro caso no lo hace la universidad, sino que lo hace la biblioteca. Bueno, la biblioteca deberá considerarlo entre sus costos. Y es un costo que hay que afrontarlo. ¿Por qué? Porque si se pagan sueldos, si se paga electricidad, si se paga el agua, calefacción, también hay que pagar el derecho a utilizar contenidos porque no son gratuitos, porque hay personas que han hecho el esfuerzo y porque hay editoriales, porque hay empresas y hay todo un sistema que funciona mediante el derecho de autor. CADRA tiene dos tipos de obras bajo su administración. Por un lado, las obras del repertorio nacional que administra y por otro lado, repertorio internacional. Ahí sobre la derecha van a ver que hay una serie de entidades. Aparece SEMPRO, que es México, CEDRO España, después aparece Estados Unidos, aparecen instituciones individuales como la Universidad de Lanús, y en el medio ven que aparece IFRO, que es una federación de entidades equiparables a CADRA, son más de 60 en todo el mundo, y CADRA administra esos repertorios internacionales, con lo cual una obra española es administrada por CADRA, una obra mexicana es administrada por CADRA, una obra norteamericana es administrada por CADRA. Entonces, la licencia que la universidad o el colegio o el consejo profesional o la institución educativa que corresponda toma con CADRA le permite disponer de material para nutrir las aulas virtuales en los casos que no haya material gratuito o en los casos que los profesores no hayan producido los contenidos propios o que no haya materiales bajo Creative Commons o demás. En la medida que sea necesario disponer de obras que están bajo control de las editoriales, CADRA es la solución para, mediante una licencia, poder disponer de esos contenidos sin necesidad de pedir autorización de cada material en particular. El profesor, el docente, elige lo que más le parece conveniente y eso es utilizado porque está cubierto bajo esa licencia de repertorio. Por último, tenemos materiales que requieren autorización y requieren pago, donde la restricción es máxima. Por ejemplo, los ebooks, el hecho de que un docente tenga su propio ebook, porque lo compró en Amazon o porque lo suscribió cualquier tipo cualquiera de las plataformas que hubiera, no le permite hacer copias o no le permite compartirlo. ¿Por qué? Porque esa licencia es para uso personal. Entonces, un ebook lo usa el docente. Y si el ebook lo usa la biblioteca tiene que ver cuáles son los términos del acuerdo por el cual suscribió a esa licencia digital. ¿Por qué? Porque los ebooks no se compran. A diferencia de los ejemplares físicos, cuando uno tenía el ejemplar y lo podía prestar, los libros electrónicos, el uso que se le puede dar por fuera del establecimiento, mediante el préstamo digital o mediante el compartir, dependerá de la licencia. Entonces, hay que mirar, cuando uno toma una licencia, para cuántos dispositivos, por cuánto tiempo es, si se pueden usar de modo simultáneo, en fin, los términos del acuerdo son conocidos, hay que mirarlos, no son todos iguales, los bibliotecarios están acostumbrados a revisar estos términos, y hoy día hay muchas plataformas que disponen de miles y miles de libros en formato digital, con lo cual el acceso está bastante facilitado, más allá del aspecto económico que también hay que resolverlo. A veces se paga por elemento, por ejemplo, las publicaciones periódicas, uno a veces no puede estar suscrito a la publicación, porque son muchas publicaciones periódicas, pero encontró un artículo y puede utilizar ese artículo. Sirve más para investigación, porque no necesariamente el hecho de tener el artículo significa que uno lo pueda reproducir. Y acá tenemos un pequeño bache a resolver, y es qué pasa cuando esa publicación periódica, por ejemplo, es de una revista extranjera, del repertorio de CADRA, uno paga la licencia de CADRA y a su vez paga la licencia para la publicación periódica. Bueno, con la licencia para la publicación periódica accede al artículo. Con la licencia CADRA puede compartir el artículo con los alumnos del curso. La combinación de licencias de suscripción para la publicación periódica más licencia de CADRA para la reproducción digital permite que se combine el acceso individual con luego
la distribución entre los miembros del curso. Un tema importante, los passwords y códigos de acceso no son para compartir. Es un caso de fraude, un caso de infracción, los passwords y códigos de acceso que son limitados e individuales. Esto ya sea para plataformas de video, para plataformas de lectura, para publicaciones periódicas, para lo que sea. Por último, por fuera, lo que tenemos son las limitaciones y excepciones consideradas en la ley que permiten algunos usos sin autorización y sin remunerar. Hay tratados internacionales que han establecido la posibilidad de que los países reglamenten excepciones por las cuales el derecho de autor no se va a ejercer, no se va a reclamar, no se pedirá autorización y habrá que pagar, por ejemplo, para fines educativos. Argentina no reglamentó esto. Si bien está en el Convenio de Berna hace muchos años, y Argentina es parte del Convenio de Berna, nunca el Congreso reglamentó esta excepción. Es un débito que tenemos como país de, en este tipo de cosas, ponernos un poco las pilas, ¿no? Y ver por qué no nos adaptamos a esas posibilidades que tenemos y por qué nuestro Congreso nunca termina de resolver esos asuntos. Tampoco tenemos un régimen de licencia obligatoria remunerada ni remuneración por copia privada. La remuneración por copia privada existe en algunos países, por ejemplo, Paraguay, República Dominicana, dentro de poco en México, en toda Europa, y es la posibilidad de tomar copias para uso privado con dispositivos que ya han pagado anticipadamente el valor de esa copia. O sea, por ejemplo, un usuario, supongamos un alumno, que necesita utilizar un texto, puede hacer una copia parcial remunerada de un capítulo del texto sin pagar por esa copia, porque si la copia la hace con el teléfono ya pagó anticipadamente esa remuneración al momento de ser importado o fabricado. En Argentina no tenemos esta ventaja, por lo tanto hay que negociar todo de modo individual o atenerse a los límites que tenemos. Hay una excepción universal que sí es parte de la legislación argentina, que es el derecho de cita, que está en el Convenio de Berna y también está en la ley argentina, aunque con distinta redacción y alcance. En Argentina, la ley nuestra prevé que es solamente para obras musicales y obras literarias, y pone un límite en cantidad de palabras y en compases, habla de 1000 palabras. Pero el Convenio de Berna, que es ley de la nación, porque Argentina adoptó este convenio de modo posterior a la sanción de la ley 11723, que es de 1933, habla de las citas tomadas de una obra. Ahora, la interpretación de tomada de una obra pareciera que es más amplia que la mera obra literaria. ¿Y por qué digo esto? Porque a veces el profesor necesita citar en su PowerPoint, en un texto, en un artículo de investigación, una imagen que puede ser el uso de una obra de arte para ilustrar un artículo de historia, o puede tomar un mapa para un artículo de geografía, o puede tomar un gráfico de temperatura y presión sobre cómo se comporta cierto material en un artículo de física o de química. No necesariamente el profesor tiene que hacer de nuevo ese gráfico, ese mapa. Puede utilizar a modo de cita esas obras, entendiendo que el concepto de cita que está en Berna es un concepto más amplio que el de la ley 1123, y como esa ley es parte de la legislación, ese tratado internacional es parte de la legislación y tiene jerarquía superior a las leyes, entonces la aplicación de Berna es más amplia que la de la mera ley argentina. Entonces, el profesor podría, esta es una interpretación de la que me hago cargo, tomar para ilustrar sus clases no solamente textos, como puede ser en una clase de literatura, una poesía o un texto de un autor, sino también otras obras gráficas, obras de la ilustración, obras pictóricas, a los fines de ilustrar su clase o a los fines de ilustrar un artículo o un material de enseñanza. ¿Y por qué hablo de ilustración o de enseñanza? Porque esta es la finalidad para la cual está admitida la cita, para que alguien lo use como material educativo o para material de investigación, no para que haga su propio libro acumulando citas. Por eso tiene que ser un uso limitado y no puede ser la parte principal de la obra. Uno toma prestada e indica que esta obra pertenece a alguien, entonces reconoce a ese autor, por eso menciona la fuente, de modo limitado a los fines que necesita para esa clase en particular.
Bien. Respecto de otra excepción que está en la ley de medios, se puede utilizar las señales de TV y de radio con finalidad informativa hasta 3 minutos, con lo cual podría ser perfectamente que se utilice un fragmento de un programa de televisión de un programa informativo, no de una obra audiovisual de un programa de televisión, no. Un programa de noticias, un programa de un reality, en fin, para con eso ilustrar una parte de la clase. Y un tema que es muy importante cada vez más en la educación, y especialmente en la educación virtual, es el uso de medios audiovisuales. El profesor requiere muchísimas veces ilustrar una enseñanza o hacer reflexionar a los alumnos o generar un debate a través de una película, una serie, una parte, un cortometraje y muchas veces también obras audiovisuales hechas al efecto de la educación, como puede ser el caso de los videos preparados por Nat Geo y otro tipo de videos que tienen un contenido incluso científico, no solo obras de ficción. Entonces, el problema es que el profesor tendría que ir a ver a los alumnos esa obra que no siempre está disponible para todos los alumnos. Una modalidad que sería posible interpretando el artículo 36 de la ley 1123 es que el aula virtual sea equiparable al aula física. Cuando se escribió la ley 1123 no estaba pensada el aula virtual, como tantas otras cosas. Ni siquiera la televisión existía cuando se pensó la ley 1123, mucho menos internet y mucho menos un aula virtual para transmitir en streaming una clase. Como es una real dificultad que todos los alumnos puedan encontrar el video que el profesor quiere que vean para poder ilustrar la clase, una posibilidad es que el profesor lo vea con los alumnos, o los alumnos participen de la misma visualización que está teniendo el profesor cuando el profesor comparte pantalla. Yo, por ejemplo, en este momento estoy compartiendo con ustedes la pantalla de un PowerPoint que les he mostrado. Bien, si un profesor tiene un acceso lícito a un sitio, como puede ser Cinear, que es la plataforma que tiene el Inca, o la plataforma de contenidos de la televisión pública, o Netflix, y ese acceso el profesor ya sea es gratuito o lo pagó, y lo quiere ver en conjunto con los alumnos en tiempo real durante la clase, comparte pantalla de aquello que está viendo y lo ve en conjunto con los alumnos, lo ven todos juntos como si estuvieran delante del aula, porque la excepción del artículo 36 cubre esa posibilidad. Fíjense que lo que dice es que es lícito y estará exento del pago de derechos de autor la representación, ejecución, recitación de obras artísticas, entre ellas están las cinematográficas. Dice en actos públicos. Hay que interpretar un poco ampliamente acto público. Acto público no es solamente el acto del 25 de mayo, no es solamente el acto de fin de año. Un acto público es donde hay un público presente de modo simultáneo, en este caso dirigidos por el profesor. Y dice siempre que el espectáculo no sea difundido fuera del lugar donde se realice. En el aula presencial, si el profesor pone en pantalla un video para discutirlo con los alumnos e ilustrar una clase, no habría ningún inconveniente. El aula virtual es parte de esta interpretación de que el espectáculo no sea difundido fuera del lugar donde se realice. Bueno, yo creo que el lugar hay que interpretarlo de modo amplio, porque los tratados de la OMPI de 1996, que se refieren al entorno digital, así como hablan de que la reproducción digital es lo mismo que una reproducción analógica, es probable que esta transmisión, esta puesta a disposición, es probable no, entiendo yo, interpreto, esto es una interpretación personal mía, que ese uso que hace el profesor de compartir pantalla, del uso de un video que está haciendo él de modo lícito, ya sea porque pagó o porque es una plataforma de libre disponibilidad, no es un uso ilícito y lo puede hacer junto con los alumnos. Por ejemplo, podría mirar el canal oficial de un canal de televisión en YouTube. O sea, él no puede tal vez ver en simultáneo porque el programa ya fue hace unos días, pero el canal de televisión que transmitió el programa lo hizo disponible, ese derecho de puesta a disposición, donde, por ejemplo, Telefe, Canal 13, Canal 9, Canal 7, ponen ese programa de modo asincrónico en un canal oficial, YouTube u otra plataforma, Vimeo o lo que fuera. Lo mismo hace la BBC. Y el profesor puede mirar junto con los alumnos compartiendo pantalla ese contenido.
En el caso de los fonogramas, que son las grabaciones de música, la excepción es más clara, porque dice que no será necesario abonar compensación alguna por utilizaciones ocasionales de carácter didáctico. O sea, el decreto reglamentario ya prevé que se puede utilizar la música con fines didácticos mientras sea de modo ocasional, en establecimientos educacionales, dice. De nuevo, yo interpreto ampliamente que el aula virtual es el establecimiento educacional y por lo tanto ese uso de música en una enseñanza, por ejemplo, la clase de música específica que el profesor tiene que dar, no sería un acto ilícito y está perfectamente comprendido en la excepción que hoy día ya tenemos en la ley. Bien, y por último, el derecho de imagen. El derecho de imagen es el derecho que tiene el profesor y los alumnos para que su dignidad sea protegida, y el Código Civil prevé expresamente que se proteja la intimidad personal o familiar, la honra o la reputación, la imagen o la identidad. Podría presumirse que el profesor que va a dictar la clase y que se pone a disposición para dictar la clase, cuya imagen va a ser compartida y visible por todos los alumnos, ha dado esa autorización. Pero como la ley dice que hace falta su consentimiento, por más que haya dos excepciones, la buena práctica y mi recomendación para los establecimientos educativos es que haya una buena práctica, un reglamento que los profesores suscriban, donde den la autorización para que su imagen sea transmitida en esa clase en streaming, o para la grabación y visualización posterior por parte de los alumnos. Y lo mismo respecto de que los alumnos que participan y cuya imagen se ve y su voz y su pregunta o su inquietud o su comentario también hayan dado la autorización. Me parece que no está de más, y creo que sería la mejor práctica, que las instituciones tengan una especie de reglamento que puede ser incluso intercambiado electrónicamente y firmado a través de la recepción del correo electrónico, donde presten consentimiento profesores y alumnos, bajo qué condiciones puede ser su imagen transmitida, captada, grabada y visualizada posteriormente en estas clases virtuales en streaming. Lo mejor es que esas plataformas donde el profesor puede ser visto sea de acceso restringido para que lo vean solo los alumnos. Que la grabación la haga solamente la institución y que en las plataformas que lo permiten la opción de grabar se anule y solamente esté disponible para que graben los directivos de la institución o el mismo profesor. Y que esa disposición de la grabación esté disponible solamente durante un tiempo. Aquel que se haya acordado, ya sea para que repasen previo al examen, para que puedan volver a ver la clase, para lo que fuere, para un alumno que no pudo asistir por determinada circunstancia o lo que sea. Si bien podría considerarse que es un acto público el aula virtual y por lo tanto captar o reproducir la imagen no sería necesario porque ya se dio su consentimiento al estar ahí presente, y además hay un interés científico, cultural o educacional, las condiciones bajo las cuales esa voz e imagen se va a captar, se va a grabar, se va a difundir y se va a ver luego ya sincrónicamente, me parece que está bien que las instituciones sean cuidadosas. Bien, y con esto, siendo 42 minutos, yo termino, agradezco y me pongo a disposición del auditorio. Si fui muy rápido, por ahí es un momento de preguntas y nos queda un tiempito para poder consultas o cosas que necesiten. Hola. Bien. Sí. Primero que nada, agradecerte, Gustavo. La verdad que la charla ha sido más que clara e interesante. Gracias por la predisposición y por el tiempo que nos has dado. También es importante agradecerle a la Oficina de Propiedad Intelectual, que ha estado trabajando conjuntamente desde el primer momento para que la charla se lleve adelante. Y obviamente agradecer a todos los asistentes que se han quedado hasta ahora para esta charla, porque la verdad han mostrado muchas palabras de agradecimiento en el chat que después, Gustavo, te lo vamos a compartir. En este momento vamos a habilitar una ronda de preguntas, si Gustavo permite, para que vayan dejándolo en los comentarios. Nosotros vamos a ir fijando las preguntas y de esa manera se va respondiendo con el disertante. Así que lo habilitamos a partir de ahora. Muy bien. Un comentario es que luego les envío a los organizadores el PowerPoint
para que lo puedan, si quieren, distribuir entre los participantes. Bien. No sé si alguien tiene alguna duda sobre la temática de la charla. Estamos esperando que... Ahí están llegando, denme 2 segundos, vamos a ir mostrando de poco. A ver, hay una pregunta, si me pueden poner de vuelta la pregunta porque era larga y no terminé de leerla. Una pregunta de Sánchez Polanco. Hay una pregunta también acá ahí lo buscó Esteban Caridi, que dice que ¿qué bibliografía recomienda para un abogado que quiere iniciarse en el tema de la propiedad intelectual? Sí, yo creo que lo más accesible para un abogado hoy día son las 2 leyes comentadas, una la de la doctora Lipsic y la otra la del doctor Emery. Después está también los 2 libros de la doctora Lipsic, una con Carlos Villalba y otra por su cuenta, publicado por UNESCO. Y me parece que esa literatura es muy, muy accesible para el derecho argentino. Y también hay publicaciones de la OMPI, que también son gratuitas. Y esas publicaciones de la OMPI, si bien no son específicas del derecho argentino, creo que tienen los principios generales. Te pediría que me vuelvas a colocar la pregunta de Sánchez Polanco, que no me... Ahí la coloco. Bueno. Dice, buenas tardes, tengo una pregunta. Usted ha manifestado que el autor tiene el poder de autorización y que deben existir usos gratuitos. Sin embargo, quería saber cuál es su postura frente a las tarifas de la sociedad de gestión, teniendo en cuenta que cuando se sancionó el decreto 600 de 2009, referente a grupos hoteleros en los cuales no había percepción de ingresos, la DNDA estableció y apoyó que no correspondía pagar tarifas hasta la emergencia del COVID. ¿Usted considera que también es muy largo el comentario y se corta ahí? En primer lugar, la Dirección Nacional de Derecho de Autor nunca dijo que no hubiera que pagar tarifas. Creo que hay una mala interpretación ahí de Sebastián. Lo que en todo caso se discutió era el monto de las tarifas y el tipo de tarifa y el modo de recaudación y distribución, pero nunca que no hubiera que pagar. Cada vez que hay comunicación al público hay que pagar tarifas, salvo que los mismos titulares de derechos decidan que sea gratuito. En ningún lado la dirección, y en ningún lugar el decreto, y ningún documento de ese expediente se dice que no haya que pagar. Lo que sí, en todo caso, habrá que revisar cuál es el monto de lo que se paga y cuál es el sistema en que se calcula esa tarifa. Pero sí, cuando un autor tiene derechos y hay comunicación pública, se debe remunerar. Salvo, ya digo, que sean materiales donde los mismos titulares han decidido que eso sea gratuito. Que no es el caso de la música ni es el caso del cine, salvo que haya excepciones concretas, como hay en la ley y hay en los tratados internacionales. Bien. Ahí busco otra. Lo que pasa es que hay muchas palabras de agradecimiento. Ahí tengo una, si querés la leo, que dice que la videoconferencia con herramientas como Zoom o Jitsi, como alumnos, ¿cómo afecta el derecho de imagen del alumno y docente? Bueno, creo que hay que ser cuidadoso por el lado de las instituciones y tienen que ser plataformas de acceso restringido. Y tienen que ser, en todo caso, si hay grabaciones, tienen que estar disponibles durante un tiempo limitado y solamente para los interesados que participaron del curso. Siempre está la posibilidad de quitar la cámara y el alumno que no quiera que sea visto puede quitar la cámara. No correspondería que el profesor quite la cámara porque si no la educación virtual ya pasa a ser casi una grabación. Sí, lo que me parece que hay que tener es un reglamento, una nota que puede ser breve, 2 carillas, no más que eso, sobre en qué momento se puede grabar, cómo tiene que estar presente el profesor, qué tipo de preguntas se pueden hacer, en qué momento se puede preguntar, si se puede interrumpir. Y el profesor podría tener, y eso podría ser un elemento que la institución decida o no, si una vez que la clase es grabada, el profesor tiene que mirarla y si está conforme con cómo quedó grabada, recién después disponerla para que sea visto de modo diferido en el tiempo. Pero bueno, eso es una posibilidad que las instituciones tienen que evaluar al interior de cada una de ellas, cómo lo quieren hacer.
pero hay que ser cuidadoso con los derechos de imagen. Sí. Bien, acá hay una que dice si las instituciones deberían informar a los docentes sobre los derechos de autor online. Sí, yo creo que las instituciones no solo deberían informar, sino que deberían establecer cuáles son las pautas y que los profesores sepan qué materiales pueden subir, qué materiales pueden compartir y de qué modo, porque al fin y al cabo las aulas son de la institución y la responsabilidad es de la institución. Si se comete una infracción al derecho de autor dentro de un aula que corresponde a una universidad, la responsable, además del docente, es la universidad. Y la universidad puede ser reclamada por daños y perjuicios. No solamente el docente que cometió la infracción por sí mismo, sino la institución que dio el ámbito y facilitó que se cometiera esa infracción. Bien. Acá hay una de Mabel Dos Santos que dice que si se pueden adaptar los cuentos infantiles con pictogramas para discapacidad de trastorno de autismo y si se puede hacer. Bueno, hoy día no hay una excepción con esa amplitud. Hoy día hay una excepción solamente para los no videntes, para las personas con dificultades visuales, para quienes no pueden percibir visualmente, para los ciegos. En el Congreso de la Nación hay un proyecto de ley que tiene media sanción que permite y extiende esa excepción para los casos que acaba de comentar la docente, para los pictogramas o para, por ejemplo, el lenguaje de señas. Los chicos sordos en la primera etapa de su aprendizaje necesitan que el texto sea leído por lenguaje de señas. Entonces, un texto que tiene derecho a autor, si tiene lenguaje de señas al costado, requieren esa autorización, ese proyecto de ley lo permite, esperemos que el Congreso lo sancione pronto. Veo otro delante, los videos de YouTube se pueden compartir en el aula virtual si no han sido publicados por sus propios autores. Yo diría que no, es un riesgo innecesario y la recomendación es que solo compartan videos utilizando el link. A ver, si no tienen seguridad, mejor dicho, primero hay que ir a lo seguro. Lo seguro es el canal oficial donde lo subió el titular. Entonces, si el video es de una universidad, es de un canal de televisión, es de una compañía cinematográfica, hay que ir al lugar específico donde el titular lo subió. Eso es lo más seguro. Luego, si no, se le puede indicar al alumno que él mismo acceda, pero ahí ya estamos patrocinando a alguien que ha subido sin autorización, porque que algo está en YouTube no significa que sea legal. Hay muchas cosas que están en YouTube que es ilegítimo que esté allí. YouTube no pregunta, las cosas se suben, están allí, y si no aparece el titular y pide que se baje, eso sigue ahí, y sigue en infracción. Entonces, no se puede confiar en que está en YouTube y entonces está bien. Hay que verificar que sea el sitio donde el titular lo quiso poner. Entonces, si es el canal de National Geographic, de la BBC, del mismo net, lo que sea, ahí no hay dudas. Si no, no se pueden compartir. O es un riesgo, porque puede ser que sí, puede ser que no. Hay que ver cada caso particular y me parece que ni la institución ni el docente deben tomar ese riesgo porque su tarea educativa incluye los medios que utilizan. Y aquí también el fin no justifica los medios. Entonces, el fin de enseñanza y la necesidad de aprendizaje de los alumnos no justifica cualquier medio. Entonces, también el docente tiene que capacitarse en qué tipo de material puede usar, cómo utilizarlo, y la institución está obligada y es responsable primero de capacitar a los docentes y administrar esas aulas virtuales de modo responsable. Acá hay una que dice, hay libros que se encuentran disponibles en PDF en páginas como Claxo o otras oficiales, pero no tienen una licencia expresa. ¿Se pueden compartir? Si están subidos a una página oficial y están subidos y consta que el autor autorizó, entonces se pueden, por lo tanto, compartir. El modo de compartir, ante la duda, es compartiendo el link. Si uno está seguro que ese material es ilegal, no lo comparte. Voy a poner un ejemplo. Hay páginas como Taringa. No compartan nada de páginas ilícitas como Taringa. En general, mucho o casi todo lo que está en páginas de ese tipo Taringa, son ilegales. Luego tenemos páginas de universidades o las bibliotecas. Se supone que los bibliotecarios son cuidadosos y lo que suben al sitio es porque hay autorización para subirlo. Y han sido cuidadosos en lo que hacen. Pero el docente, que puede llegar a tener dudas,
Lo ideal sería, ante la duda, no compartir, pero si sí o sí necesita que los alumnos lo miren, en todo caso que indique que está disponible, y el que accede es el alumno. El profesor, en ese caso, está trasladando la responsabilidad a quien accede y a quien aquel ha hecho la subida, pero no se implica de modo directo en el ilícito. ¿Qué otra pregunta? Bien. A ver, estoy buscando otra. La mayoría ha ido respondiendo a medida que ha respondido otra pregunta, por eso no quiero ser reiterativo. Si usted ve una ahí, dice, preguntan, ¿en qué organismo o institución me recomienda registrar derechos previos a presentar a editorial? Y hay que ir a la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Si es una obra inédita que todavía no ha ido a la editorial, se hace el depósito de obra inédita del manuscrito, que puede ser en formato digital. El trámite es digital, pero luego hay que enviar el sobre con una memoria flash o en papel, como sea. Y ahí se hace el depósito de inédito. Y luego la editorial, al publicar la obra, hace el registro de la obra publicada. Acá dice, las imágenes de obras de arquitectura del resto del mundo y de Argentina, citando el autor y la fuente, ¿es suficiente? Yo, en mi interpretación personal, entiendo que queda cubierto por el derecho de cita en la medida que un profesor tiene que, para una finalidad educativa, para mostrar a sus alumnos la producción de otro arquitecto de otro lugar del mundo, y no va a reproducirla, sino no va a usar los planos para construir otra casa, sino simplemente mostrar un estilo, una solución técnica, algún tipo de aspecto estético que ese arquitecto en particular resolvió. Es el único modo de enseñar arquitectura y no está violando los derechos del arquitecto al mostrar eso en el aula. Incluso yo creo que también podría ser tomar una parte de ese plano y reproducir un artículo para manifestar y criticar u opinar sobre el estilo o la técnica de determinado arquitecto. No es un inconveniente, lo que no puedo hacer es tomar los planos y reproducirlos construyendo una casa. O poniendo su nombre en esos planos, por eso es un caso de plagio. Bien, acá hay otra que dice, ¿cómo proteger nuestras propias producciones compartidas en el aula virtual institucional? Mi recomendación, la buena práctica, es que tiene que haber un camino establecido dentro de la universidad para hacer el registro del curso completo. Creo que lo más práctico es materia matemáticas tercer año, lo que fuere, todos los contenidos de esa materia, desde el programa, los ejercicios, los textos, todo lo que los profesores elaboren, se puede hacer un depósito de inédito, o eventualmente, una vez que están en el aula virtual o en el Moodle o donde sea, hacer un registro de obra publicada. Ese es un registro de obra literaria, sobre la cual no se pide ISBN, es un tipo de obra publicada del género educativo y se registra de ese modo. Y me parece razonable que si hay profesores que son creativos, que hacen aportes relevantes desde el punto de vista de la didáctica, que tienen modos de enseñar y de ejercitarse o de mostrar las cosas, sean valorados y reconocidos. Y acá voy a un tema que me olvidé de comentar antes, aprovecho. Creo que hay que ir por una apuesta mucho mayor, y es que hay que sentarse las autoridades educativas del ministerio, de la dirección de escuelas, de la institución educativa, universidad, y el gremio docente, y establecer cuál es el camino por el cual la universidad va a ser la titular de los derechos de lo generado por los profesores. Yo creo que hay dos grandes tipos de creaciones. Las creaciones donde el profesor está utilizando recursos de la universidad y son contenidos didácticos destinados a sus alumnos y que están hechos como parte de su carga docente, por el cual está incluido su sueldo y por el cual se le paga y es parte de su tarea áulica al generar los contenidos, las correcciones, y eso podría ser de la universidad o debería ser de la universidad y debería estar así en los reglamentos de la institución y debería estar en el convenio colectivo. Y yendo más allá, creo que merece una remuneración específica el profesor creativo que hace aportes originales y distinguirlo del profesor que no hace aportes originales. El profesor creativo tiene que tener su lugar específico en los convenios colectivos y en los reglamentos. Y eso es de la institución. Y luego están los materiales que el profesor produce, que son fruto de su investigación, que en la mayoría de las ocasiones queda en su poder.
y que ya no es de la institución. Por ejemplo, un artículo científico que lo elabora en conjunto con otros, o una obra de ficción que no tiene que ver con la materia que enseña. Pero si en la institución tiene un cargo, ese cargo implica una remuneración y un salario, y por ese salario, además de dictar la clase, tiene que preparar los materiales necesarios para dictar la clase, hay que crear el mecanismo institucional y los documentos para que ese material sea de propiedad de la universidad, remunerando adecuadamente al profesor que ha hecho cesión de esos materiales a la institución. Me parece que ese es un paso que Argentina tiene que dar. ¿Por qué? Porque va a enriquecer el reservorio, el repertorio de materiales educativos de las instituciones para que no nos agarre otra pandemia, porque el día de mañana, cuando tengamos alguna otra dificultad, ya tendremos un repositorio de materiales educativos lo suficientemente rico para que podamos seguir teniendo clases y poder teniendo con los alumnos una cantidad de cosas para compartir y para facilitar el proceso educativo. ¿Alguna otra pregunta? Acá Gustavo dice si cree que hace falta modificar la ley 11.723 o está adecuada a las exigencias que demanda el siglo XXI con los temas de las TICs. No, no está adecuada, porque si bien Argentina ha firmado o es parte de dos tratados internacionales, son los tratados SOMPI del 96, una para obras, autores y otra para intérpretes musicales. Argentina a su vez debería firmar el Tratado de Beijing para intérpretes audiovisuales. La ley tiene una cantidad de problemas vinculados al entorno digital, vacíos, que genera un montón de incertidumbre, tanto para aquellos usuarios como también para los autores. Sin ir más lejos, hay muchos usos en las plataformas de Internet que deberían ser remunerados para el autor, ya sea profesor, ya sea la institución, ya sea el canal, ya sea la obra cinematográfica, el productor teatral, y eso hoy día está muy dificultoso, está muy difícil de poder ser salvado. Y por otro lado, hay usos legítimos que deberían ser considerados y que la ley no los tiene y que trae problemas. Trae problemas para el modo en que se enseña, se aprende, se comparte. No significa que todo tenga que ser gratis, significa que hay que buscar los modos en que la remuneración le llegue al autor y que para el usuario sea sencillo poder utilizar remunerando cuando corresponde remunerar. Las legislaciones de Europa, por ejemplo, de casi todos los países que han implementado directivas, incluso de algunos países vecinos, el caso de algunas excepciones, por ejemplo, que tiene la ley de Chile, o ahora Colombia recientemente, son legislaciones más modernas que consideran usos legítimos, bajo remuneración o gratuitos, que la ley argentina no tiene porque está desactualizada. Hacemos unas dos preguntitas más y vamos cortando porque si no lo vamos a cansar, pobre. Preguntan si hay alguna restricción para compartir con alumnos trabajos generados por otros alumnos y subidos al aula virtual. Bueno, lo que el alumno genera, en la medida que sea original, que se supone que es original porque si no es copia, entonces mejor que sea original porque si no hay que calificarlo negativamente, tiene derecho de autor, aunque no esté registrado, porque el registro no es necesario para tener derecho de autor. El registro es una prueba, pero no es una necesidad. Entonces hay que pedir autorización. Esa autorización puede ser anticipada y es lo más recomendable. El aula virtual, en ese reglamento que hablaba al principio, debe prever que lo que el alumno pone a disposición puede ser compartido con sus pares y va a ser compartido en la medida que el profesor evalúe que está en condiciones de ser compartido porque cumple con los estándares o porque es de buena calidad. Y va a ser compartido de buena fe, no para burlarse del alumno, no para compartir algo y después decirle a sus compañeros, miren el mamarracho que ha hecho su compañero. No, se supone que es algo que es digno de ser compartido y a criterio del profesor lo comparte con sus pares. Y si esa es la condición bajo la cual se sube, luego no hay ningún inconveniente en compartirlo. Bien, acá preguntan también ¿qué sanción hay para los que no respetan los derechos de autor en Argentina? Lamentablemente hay poquísimas, tendrían que ser mucho más severas las leyes y tendrían que ser mucho más fáciles los modos de cumplir con la ley. Hay sanciones en la misma ley de derecho de autor que tiene penas de 3 meses a 6 años, porque son casos de defraudación, hay casos de plagio, hay casos de reproducción no autorizada, pero son poquísimas las sanciones que se aplican. Los tribunales en general son muy lentos
es muy costoso iniciar reclamos, y los reclamos que se ven con más frecuencia son los vinculados a software y otros que se dirigen a grandes infractores. Para los pequeños usuarios que a veces cometen infracciones, a veces sabiendo, otras veces sin saber, hay pocas sanciones, y los sistemas de mediación y arbitraje también son escasos. Es parte de la actualización que la ley requiere. Hay que mejorar también el sistema de premios y castigos en ese sentido y hacer que todo sea mucho más fluido, tanto más fluido el cumplir, fluido el disponer, fluido el uso, fluido el pago y fluido el sistema de sanciones para aquellos que infringen el sistema. Pero bueno, hay muchos modos de infringir y hay muy pocas sanciones, lamentablemente. Bien. Acá preguntando, ¿qué ocurre con el uso de artículos publicados en revistas digitales periódicas? Bueno, hay distintos tipos de revistas. Hay revistas que funcionan bajo Creative Commons, que eso se pueden compartir. Y los artículos de publicaciones restringidas, que son bajo suscripción, si el artículo a su vez está en un repositorio institucional de acceso abierto, lo que se puede hacer es remitir al alumno al repositorio. Se le manda el link o la referencia y el alumno lo puede leer en el repositorio. Esa versión no es la versión final en la cual luego fue publicada, pero el contenido es el mismo. Y eventualmente lo que se puede hacer es o se paga la licencia Cadra, que incluye la posibilidad de reproducir digitalmente artículos, o eventualmente la biblioteca de la universidad puede tener la licencia paga, y la licencia paga de la publicación periódica más la licencia de Cadra, entre las dos permitirían que los artículos estén disponibles para los alumnos de un curso. ¿Qué opinión le merece el debate que se generó en torno a los derechos de autor de obras literarias que fueron colgadas en Facebook libremente y que los escritores salieron a denunciar y los lectores a defender su derecho de acceso a la lectura? Bueno, entiendo que free como libre no es lo mismo que free como gratis. Entonces, si el autor, él decide compartir y dice lo hago gratis y regalo mi contenido para que cualquiera lo vea donde quiera, no hay ningún problema, pero no puede uno apropiarse y apoderarse del contenido que el autor no quiso disponer libremente porque para algo tiene un convenio con una editorial, para eso quiere cobrar unas regalías y probablemente ese es su modo de vida en muchos casos. Entonces, el autor tiene derecho a decir dónde quiere que su obra esté y cómo quiere que esté. Y el derecho del lector es un derecho que a veces requiere el pago de entrada, así como uno no puede entrar al cine de prepo, sino que tiene que pagar entrada. Uno no puede pasar por la farmacia y llevarse el medicamento sin pagar. Uno no puede ir por el bar y llevarse la cerveza sin pagar. No puede pasar y llevarse el libro sin pagar. No puede leer si ese libro no está bajo un sistema que requiere o la compra del libro o el pago de la licencia o la suscripción o lo que fuere. Entonces no puede el derecho a la lectura avasallar el derecho del autor, sino que la combinación adecuada es, este es mi libro, acá está disponible, este es el precio. Si es un libro de necesidad educativa, ya estará el ministerio, la dirección de escuelas, la universidad, intermediando para ver cómo ese libro es accesible. Pero el lector individual no puede por sí mismo arrogarse el derecho de apropiarse de la obra de un autor. Eso no es razonable. Es un reclamo infundado de esos lectores que creen que su derecho a la lectura les permite apropiarse de lo que un autor ha escrito. Hay muchas preguntas en torno a qué pasa con los niños que leen, que graban un video leyendo un cuento y el cuento tiene un autor. En principio es un uso no autorizado, en principio y en final. ¿Por qué? Porque es parte de los derechos exclusivos del autor. El autor no solo tiene derecho a que su libro no se fotocopie, no se digitalice, sino también a que la recitación pública sea un derecho a su alcance. Ahora, es cierto que aunque el niño no tenga un fin de lucro, es cierto que es probable que el autor tenga menos ventas. Una cosa es que aparezca un influencer o un niño que diga, recomiendo que lean tal libro, les pongo este párrafo para que vean qué interesante, a ver si se animan y lo leen. Y alguien va y lo compra. Y lo promocionan en Instagram o lo promocionan en Facebook. Pero que todo el libro esté disponible, está infringiendo los derechos de ese autor que se queda sin ventas. Al fin y al cabo después la gente lo termina escuchando. Y además el audiobook es un tipo de negocio que está dentro del ámbito de disposición de los autores. No sé si pasa mucho en
Acá en Argentina menos, pero en otras ciudades grandes u otros países, donde la gente para ir a trabajar tiene que emplear una hora y media, y va con el audiolibro. Hay muchos que, aprovechando los viajes al trabajo, compran el audiolibro y se leen un libro por mes. En realidad no lo leen, lo escuchan. Y es mucho mejor a veces en un tren, en un subte, en un auto. Obviamente en el auto sí tenés que manejar, obviamente. Es mejor escuchar el audiobook y no leer. Entonces, el audiobook es un modelo de negocio disponible para el autor y que no podemos apropiarnos sin su permiso. Bien. Seguramente va a quedar algunas preguntas que hemos ido salteando o se han ido respondiendo. En el caso que queden otras que no hemos podido trabajar acá en el vivo, de última que nos escriban, nosotros se las haremos llegar a Gustavo seguramente. Pueden hacerlo a través de nuestro mail, por donde se realiza la inscripción, o a través de nuestras redes sociales, en Secretaría de Graduados UNC, tanto en Instagram como en Facebook. Otra vez, Gustavo, le agradezco. En la charla ha sido más que claro y creo que ha podido resolver la mayoría de las dudas. Para los que están preguntando ahí cómo se pone la asistencia, en los mismos comentarios se subió un link para los que no se habían inscrito previamente para esta charla, lo hagan ahí. Otra vez queremos agradecer a todos los que formaron parte de la organización del evento. De la Secretaría de Graduados venimos llevando distintos tipos de charlas. En esta oportunidad se sumaron muchas secretarías de graduados de las facultades y la Oficina de Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de Córdoba. Agradecerle a los asistentes que van desde toda parte del país. Ahí estaba leyendo un poco desde La Rioja hasta Chubut, Tierra del Fuego, Buenos Aires, bueno, un poco de todo. Vayan dejando después de dónde nos están escuchando, porque la verdad es que es muy interesante saber que este tipo de charlas atraviesan de punta a punta el país. Bueno, Juan, gracias. José, también a todos los de la Universidad de Córdoba. Muchísimas gracias por la invitación. Fue un gusto y sí, manden, si quedan preguntas sin responder, mándenlas y las responderé luego. Gracias, Gustavo. Los invitamos a la próxima charla, seguramente, que vamos a estar subiendo en esta semana. Nos mantenemos actualizados a través de las redes sociales y cualquier duda o comentario que tengan lo pueden dejar en comentarios, como ya les comentaba, en las redes sociales. Gracias, Gustavo. Gracias, gente. Hasta luego. Nos estamos viendo